Bueno, y ahora en este último tramo, lo que quisiera es aclarar, ampliar un poquito este tema del sistema público de educación, porque indudablemente tuvo su mérito, muy importante, pero al mismo tiempo forma parte de toda una etapa de modernización oligárquica. Ahí nosotros dábamos antes en la cátedra de Teoría del Estado un texto de Oslak, que creo que en la Facultad de Trabajo Social se da en otras materias, eh, que es cuando él dice el Estado argentino concentra los ejércitos provinciales que existían hasta el periodo de la organización nacional en un solo ejército nacional, se empadronan a los habitantes en un padrón nacional, se crea el sistema de pesas y medidas, se crea el Código Civil, que le quita a la Iglesia la potestad de organizar el matrimonio y los derechos de familia. El sistema de instrucción pública le arranca a la Iglesia el control de la educación. Bueno, el trazado de las líneas ferroviarias, la delimitación del territorio, una cantidad de factores que ordenan, que organizan al Estado argentino, pero lo hacen desde una perspectiva oligárquica, desde una perspectiva centralizada en los intereses del pueblo, del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y eso va acompañado, digamos, está personificado, encarnado por figuras claves como Alberdi, Sarmiento, al principio, que tenían matices entre ellos, pero que pertenecían a una élite. Es decir, no había partidos políticos de masas. Eso recién irrumpe con la Revolución de 1890 y la formación del primer partido político de masas, sino de élite en la Argentina, que es el Partido Radical, hasta que en el siglo XX después se constituye el peronismo. Y después hay otras dos figuras que también estaban enfrentadas entre sí, pero que pertenecían a ese mismo mundo de los notables que representaban los intereses del puerto de Buenos Aires, la modernización oligárquica del país, en un contexto que se repite en el resto de América Latina también. Esto no es un proceso únicamente argentino, y estas dos figuras eran el general Mitre y el general Roca. Y Mitre, con su historia argentina, con su obra sobre San Martín, el santo de la espada, ahora tengo una duda sobre el título de la obra, después lo aclaramos. A ese sistema de educación pública le incorporan una cantidad de valores que van conformando una especie de sentido común del pueblo argentino, a través de los manuales, de la prédica, de la prensa oficial, de los programas de educación pública. Se va construyendo, por ejemplo, la idea de un San Martín, padre de la patria, sí, es esto, no es el santo de la espada, creo que era de Lugones, si no recuerdo mal, pero la figura del padre de la patria, a eso me quería referir. El San Martín que renunció a disputar el poder político en la Argentina, porque cuando él regresa de la liberación del Perú le ofrecen el mando del país y él se rehúsa a ello porque pensaba que estaba bien manejado por Rosas, por eso él le ofrece su sable, lo felicita, digamos, por la vuelta de obligado. Bueno, es decir, había un San Martín muy comprometido con la política, pero que en una etapa de su vida renuncia a ejercer el poder político, pero ya lo había ejercido antes. Cuando él es gobernador de Cuyo y se pone al frente del ejército de Cuyo para constituir el ejército de los Andes,
produce una de las distribuciones del ingreso más, más importantes de toda la historia, porque él expropia fortunas de las grandes familias patricias mendocinas y pone ese dinero al servicio de la construcción de un ejército popular y de armar a un ejército de liberación. Imagínense si eso no tiene un valor político, ideológico extraordinario. Y lo hace porque desde Buenos Aires Pueyrredón se niega a entregarle los recursos que él pide. Quiere decir que hay un San Martín profundamente politizado, profundamente integrador de las clases sociales, porque la verdad que el ejército se hizo con nativos, con pueblos originarios, con esclavos liberados. Digamos, hay un San Martín tremendamente comprometido con valores políticos e ideológicos extraordinariamente autonomistas, continentales, de integración, de liberación. Bueno, pero se le quita todo eso y se lo pone como el hombre que renunció a disputar el poder político, es decir, ponerlo de ninguno de los dos lados de la grieta. Entonces se construye esa figura, como la del Belgrano que muere pobre, digamos, y que crea la bandera, y no el Belgrano que toma tantas decisiones tan importantes para el proceso revolucionario en la Argentina, que si no hubiera sido por él, muchos dirigentes de Buenos Aires no lo hubieran hecho. Y la otra gran cuestión es que en toda esta etapa, la Argentina ocupa un lugar importante en el mundo como proveedor de materias primas, como proveedor de granos, cereales y oleaginosas. Y entonces hay como una asociación en que al ser tan potente en la formación de la opinión pública se convierte en sentido común. ¿Mm? Más tarde, en el siglo XX, Antonio Gramsci va a decir que el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, es la interpretación del mundo sin sentido crítico, sin cuestionarse. Está dado. Y está dado, por ejemplo, una de las cosas que está dada a partir de cómo se inyectó en el sistema educativo público, por ese sistema, por ese proceso de modernización oligárquica, está dado que la prosperidad de la Argentina, la grandeza de la Argentina, dependía de la grandeza y de la prosperidad de su clase terrateniente. Como la Argentina tenía una economía con muchos recursos a partir de las exportaciones agropecuarias, eso se crea como un valor y esa clase pasa a tomar una dimensión de clase ejemplar, de clase modelo de organización de la sociedad. La sociedad se organiza a partir de la riqueza agropecuaria, pero resulta que esa riqueza agropecuaria no era producto de la multiplicidad de propietarios de la tierra, sino de una oligarquía muy reducida y muy poderosa, minoritaria en términos de número de población, pero con un poder económico muy concentrado, que además tiene capacidad para enviar a sus hijos a estudiar a Europa y por lo tanto traen también los valores eurocéntricos y eso se constituye en el sentido común de la sociedad argentina. No quería dejar de decir esto porque, porque como hice en el texto escrito, hay una defensa hay una valorización positiva del sistema de instrucción pública generado por Sarmiento, quería mostrar esta otra cara también, para que no quedara incompleto. Y así se van creando grandes mitos, ¿no? Como por ejemplo la denominada campaña al desierto. Bueno, la Patagonia Argentina no era un desierto, estaba poblada por pueblos originarios. Lo que pasa es que había toda una concepción de que se trataba de seres inferiores, infrahumanos en muchos de los casos. Y, y bueno, y eso también forma parte de
el sentido común que se va construyendo a través de los manuales de estudio del sistema de instrucción pública. Hasta que las nuevas generaciones de inmigrantes van formando una especie de nuevas capas medias, van ocupando un lugar entre la oligarquía y las clases más bajas, con nuevos profesionales, con comerciantes, profesionales liberales, nuevos oficios que se van trayendo de la cultura europea. Y entonces eso, trasladado a través de una o dos generaciones, conforma, a partir de este proceso inmigratorio, una nueva estructura social en la Argentina. Y esta nueva estructura social, naturalmente, da como resultado el reclamo de una nueva estructura política. Por eso se produce la Revolución de 1890, nace un partido de masas que, ¿qué es lo que reclama? Que los presidentes no sean elegidos por una élite porteña, como fue elegido Sarmiento, por ejemplo. Mientras era agregado cultural en Estados Unidos, le avisan que había sido designado presidente. No por el voto popular, sino por la decisión de esa élite porteña. Bueno, entonces, hay varias décadas de lucha por el voto popular y cuando cuando se elige al primer gobierno por voto popular, ese gobierno gobierna en nombre de otros intereses. ¿Por qué? Porque su respaldo no era la élite oligárquica centralista, unitaria, sino que era ese pueblo que provenía de esa nueva estructura social.